Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así comienza el capítulo 12, que vamos a estar tratando el día de hoy en su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Y para ello le doy la más cordial bienvenida a mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Querido hermano Juan, qué gusto poder saludarle nuevamente en esta hora. Agradecemos al Señor siempre por esta oportunidad de acercarnos a su palabra. Siempre su palabra es vital para nuestras vidas y entendemos también para la vida de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Cada uno de sus miembros debe nutrirse con esta bendita palabra. Nunca vamos a enfatizar lo suficiente la importancia de la palabra de Dios, por eso es que no solo debemos hacerlo teóricamente, sino también en términos prácticos al estudiarla, al profundizar un poco más en ella, al tener un panorama general como el que estamos haciendo de todo el Antiguo Testamento, tratando de ver el tema central que une a todo el Antiguo Testamento, porque la Biblia es una unidad absoluta. El Antiguo es la promesa, el Nuevo es el cumplimiento, pero toda la promesa está guiada, está unida por un tema central que es fundamental en las Escrituras y que tiene que ver con la redención, con este plan glorioso de redención que el Señor estableció antes de la fundación del mundo y lo empezó a ejecutar después de la caída, inmediatamente después de la caída del hombre en el huerto del Edén, como ya hemos visto en los primeros capítulos de Génesis. Así es, y hoy ya vamos en el capítulo 12, pastor. Así que Capítulo 12. Vamos avanzando poco a poco y recién vamos en Génesis. Así que a nuestros hermanos que todavía se están suscribiéndose al canal de YouTube, ¿cierto? Nos están oyendo por radio. Ahí también están alojados en nuestras redes sociales los capítulos anteriores para que pueda ir viendo todo este panorama del Antiguo Testamento. Pastor, ¿les parece si nos guía en oración? Y comenzamos el día de hoy. Padre, alabamos tu nombre una vez más, te damos gracias por el tremendo privilegio de acercarnos a tu palabra, pero necesitamos la guía, la dirección, la enseñanza de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser instruidos nosotros para que también podamos transmitir esa instrucción que nos da, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes, para poder también juntamente con nuestros hermanos gozarnos y disfrutar de lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Padre, pedimos dirección, guía y sobre todo sabiduría. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 2 entonces de este panorama. Podríamos ponerle quizás por título, pastor, el reino prometido de Dios. Sí, puede ser. Puede ser también, ¿cierto? El inicio o el desarrollo del plan de Dios comienza con Abraham. Con Abraham. Sí, los versículos 12, capítulo 12, versículos 1 al 3 son claves, así como el capítulo 3 de Génesis es clave, fundamental para saber por qué es necesario esto otro, es decir, por qué es necesario el plan redentor, porque obviamente el hombre cayó absolutamente en el huerto de Edén. No solo cayó desde el punto de vista de su moralidad, sino cayó desde el punto de vista de su intelecto. Ya no hay nadie quien entienda, dice el apóstol Pablo, desde la caída en el huerto de Edén. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todo esto está implícito en la caída y son una descripción de la caída. Hay una incapacidad total del hombre después para relacionarse con Dios. No entiende quién es Dios, no puede tampoco amar a Dios como es el mandamiento que más adelante va a quedar explícito
en la ley, como resumen de la ley, no hay quien pueda hacer la voluntad de Dios y cumplir con sus preceptos de tal forma que el hombre está destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Por causa del pecado. Ese es el primer incidente principal en el libro de Génesis, además de la creación, por supuesto, que la creación, como vimos anteriormente, muestra el propósito de ella, es decir, para qué el Señor nos creó conforme a su imagen y semejanza, para que pudiésemos llevar la imagen del Señor a todas partes mientras nos multiplicábamos y llenábamos la tierra, como es el mandato también que el Señor dio al hombre. Ahí está el problema, la caída. El huerto de Edén, capítulo 3, es el problema. Pero el Señor ya estableció en medio de la misma caída, como hemos visto ya reiteradamente, un plan. Y ese plan dice que un día la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, mientras la simiente de la mujer es herida por la simiente de la serpiente en el calcaño o en el talón, para hacer más fácil la comprensión. Ahora, entonces, viene un tiempo más adelante que un descendiente de Sem, precisamente eso es lo que dice el capítulo 11, versículo 10 en adelante, donde habla de la descendencia de Sem y termina en el versículo 26, bien digo, Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ahí está entonces la conexión del descendiente de Sem, en este caso Taré, que al mismo tiempo engendró 3 hijos y uno de ellos era Abraham. Y este hombre va a ser clave en lo que Dios va a disponer para desarrollar el plan de redención. Y por eso Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, es fundamental en el desarrollo del plan de Dios. Así es. Podemos ver los planes, como decía usted, los planes de Dios o el plan redentor de Dios a través de la familia de Abraham, toda esta descendencia que se va a ir dando en adelante. Exactamente, y la familia de Abraham, ¿cierto? Y su hijo y luego su nieto se consideran como los patriarcas, así se les dice normalmente, se les llama porque son aquellos con los cuales el Señor hizo la promesa. Primero con Abraham, después con Isaac y después con Jacob respectivamente. Y en todo eso se ve una elección de Dios, porque Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Pero el Señor escogió a Isaac, él era el hijo de la promesa. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, pero el Señor escogió a Jacob y a través de él, de esa simiente, iba a venir finalmente la persona más importante que iba a ser el Redentor. Así es. Leemos, pastor, nuevamente, lo hice al inicio, pero la importancia que dice aquí del versículo 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es muy, muy especial en realidad, porque el Señor está diciendo a Abraham 3 cosas esenciales. Que a través de él vendrá una nación. Es decir, hay un pueblo especial que yo voy a escoger por medio de tu simiente en forma particular, que vivirá en el lugar especial de Dios, que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Porque haré de ti una gran nación, implica pueblo, como hemos dicho anteriormente, es decir, gente, implica una ley por la cual se rija esa gente e implica necesariamente un lugar donde va a habitar esa gente. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí, porque le está haciendo una promesa nacional. Y haré de ti una nación grande. Ahí está la promesa nacional. Entonces, era necesario que se cumpliera eso. Por tanto, un pueblo primeramente, que el Señor lo incubó y en una forma especial. Y a mí me gusta usar el término incubadora, porque de alguna manera ahí como comenzó a gestarse y a transformarse en un pueblo propiamente tal, que fue en los 400 años en Egipto. Entraron alrededor 76 personas, más o menos 75 personas más adelante lo vamos a saber eso, pero estoy anticipando un poquito para que entendamos el plan de Dios, a Egipto. Y allí
después de ese tiempo salieron alrededor de 2 millones y medio de personas aproximadamente. Es decir, ya había un pueblo. Entonces, Dios le están prometiendo un pueblo especial que Dios iba a transformar en una gran nación. Segundo, viviría en un lugar especial de Dios. Obviamente, es la tierra prometida, ¿cierto? Como más adelante va a decir que lo llevará a una tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra prometida, un lugar donde iba a habitar. Y una ley que tenía que darse y que se dio justamente a 3 meses aproximadamente de que el pueblo saliera de Egipto, a 2 meses y fracción del pueblo saliera de Egipto en el Sinaí. Entonces esto estaba estableciendo ¿qué cosa? El gobierno de Dios. Por lo tanto, podemos decir estas 3 frases. Dios iba a hacer a través de Abraham un pueblo especial, lo iba a colocar en un lugar especial, iba a estar bajo el gobierno especial de Dios. Maravilloso cómo va a estar y desde el inicio lo dice, va a estar bajo el gobierno de Dios. Así es. Que es lo que el pecado nos ha hecho separarnos y buscar nuestro propio gobierno. Usted apuntó muy bien ahí, porque precisamente... Punto para la prueba. Sí, punto para la prueba, punto extra. Apuntó muy bien porque precisamente lo que el Señor va a hacer a través de Abraham y la promesa y el pacto que va a hacer con Abraham va a ser restituir circunstancialmente a través del pueblo de Israel, pero proyectándolo al final de los tiempos lo que el hombre perdió en el huerto de Edén. El hombre se dividió, ¿verdad? Porque se separó de Dios por causa del pecado, murió espiritualmente y ya esa relación con Dios, que debía estar bajo el gobierno de Dios, se quebró. Pero el Señor la va a restituir posteriormente a través de esta elección especial que hace de Abraham, que es una elección soberana, entre paréntesis. Abraham no era una persona buena y por la cual la eligió el Señor, sino que Abraham era un idólatra junto con sus padres, dice el libro de Josué, capítulo 23, allí lo dice claramente, eran idólatras al otro lado del río, estaba refiriendo al Éufrates, y se refiere, por supuesto, a Ur de los Caldeos, en ese sentido de donde el Señor llamó precisamente a Abraham. De tal manera que es una elección soberana de Dios, no porque Abraham fuera bueno, sino simplemente porque a través de él Dios iba a desarrollar este plan perfecto para restituir o recomponer lo que el hombre había hecho mal al liberarse, entre comillas. La liberación del gobierno de Dios implicaba en consecuencia una destrucción de sí mismo, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado destruye al hombre cuando no está bajo el gobierno de Dios. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo en capítulo 6 de Romanos, dice, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Entonces, el hombre tiene esas 2 posibilidades solamente, y el hombre al dar vuelta la espalda a Dios, al firmar la carta de autonomía de Dios en el huerto del Edén, se empezó a destruir a sí mismo porque quedó bajo el yugo y la esclavitud del pecado. Queda bajo total esclavitud, al Así servicio de este. Exactamente. Y ahí ya seguimos avanzando, pastor. Y aquí hay unas frases que nos sirven de guía. ¿Qué es lo que está Dios haciendo a través de la elección de Abraham? Dios está haciendo un pacto de gracia con un hombre y sus descendientes que bendecirá a todo el mundo. Dios está haciendo un pacto de gracia con un hombre y sus descendientes, y este pacto de gracia bendecirá a todo el mundo. Porque eso es lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De tal manera que la determinación soberana de Dios desde el principio fue que este plan alcanzara a todas las familias de la tierra y no meramente a un grupo étnico en particular. El elegir un grupo étnico en particular iba a ser el vehículo a través del cual Dios iba a llevar la consumación de su plan hasta la simiente que nacería precisamente de un descendiente de Abraham, tal como dice, pero ese descendiente de Abraham, que es Cristo, obviamente Pablo dice eso, no dice de la simiente, dice Pablo en Gálatas, sino de la simiente, y la simiente es Cristo. Y él bendeciría a todas las familias de la tierra. Esta es la trascendencia especial. Por lo tanto, eso es lo que nunca debemos olvidar. La Biblia gira en torno a ese eje central,
No debemos desviarnos hacia cosas que son detalles dentro de lo que la Biblia menciona. Toda la Biblia es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es buena, ¿verdad? Pero hay un centro, hay una línea que guía todo, que une a todo, y es el plan redentor de Dios, y eso es lo que Dios iba a comenzar a hacer a través de la elección de Abraham. Sí, y no debemos, como bien lo hizo usted, pastor, y es muy importante el continuar nosotros esta línea y no perdernos de vista. O sea, del inicio es el plan y la obra redentora consumada en Cristo, y en eso está todo. Como decía, todo apunta y son las promesas todo el Antiguo Testamento, y después vamos a ver el cumplimiento de estas promesas. Exactamente. Entonces, vamos a ver estos tres patriarcas, la vida de los tres patriarcas en Génesis: Abraham, Isaac y Jacob. Primero, la historia de Abraham comienza en el capítulo 12, como acabamos de leer, a través del llamado que Dios le hace a Abraham, hasta el 23. Del 12 al 23 es la vida de Abraham en ese sentido. Después, del 24 al 28, es la próxima sección de Génesis, que es la vida de Isaac. Aquí no son muchos capítulos, ¿verdad? Y del 29 hasta el final es la vida de Jacob. Entonces, aquí están los tres patriarcas. Abraham, del 12 al 23, Isaac, del 24 al 28, y el resto de Génesis es la vida de Jacob. ¿Ya? Esto para que lo tengamos más o menos como bosquejado en nuestra cabeza, y si lo podemos apuntar sería ideal. Abraham, primero, la vida de los años de Abraham se encuentra, como dije, en esos capítulos 12 al 23, y ellos relatan el llamado de Dios a Abraham ordenándole abandonar Mesopotamia, o Ur de los Caldeos para ser más exacto, y revelan una progresión de promesas para él. Luego, al final de esta sección, Dios finalmente ratifica todo lo que le ha dicho con la señal de un pacto, y eso lo vamos a ver después también, porque nos vamos a saltar luego al capítulo 15, donde está el pacto propiamente tal. Y le da a Abraham un nuevo nombre, se llamaba Abraham, y ahora se va a llamar Abraham. Eso es lo que dice la Biblia, para poder mostrar también que en su nombre modificado iba a estar el plan de Dios ilustrado a través del nombre. Y también revela una historia familiar atribulada para Abraham, porque la historia familiar de Abraham no fue la mejor que podíamos esperar, sí, ¿verdad? Dentro de su matrimonio. De hecho, él tomó a otra mujer, a su esclava, después, para engendrar a través de ella el hijo que Dios le había prometido. Claramente no era lo que Dios le había dicho. Y también tuvo problemas con su sobrino Lot. Y eso es interesante, porque Dios le dijo: deja tu tierra y a tu parentela. Abraham dejó su tierra, pero se fue con Lot, porque el padre de Lot había muerto. ¿Recuerda? Sí. Entonces allí ya hay una indicación de que su obediencia no fue total al principio. Al llevar a su sobrino Lot, finalmente acarrió bastantes problemas, y el Señor al final terminó por obrar para que se separaran definitivamente, y Abraham tomara el camino que Dios le había establecido. Segundo, Isaac. Estamos haciendo una síntesis de cada uno, nada más. Después vamos a entrar más al texto. Esta próxima sección, del 24 al 28, muestra la vida adulta de Isaac. Sorprendentemente, Isaac y su esposa Rebeca tienen hijos mellizos. Y aquí hay otro detalle. Pero así como Abraham con su mujer Sara no podían tener hijos, por la edad que tenían, y además de eso, porque su esposa era estéril, también la esposa de Isaac igualmente era estéril, Rebeca. Sin embargo, el Señor obra milagrosamente en Abraham para que concibiera. El Señor obra milagrosamente también en Rebeca para que pudiesen concebir. Y conciben dos hijos que son mellizos, Jacob y Esaú. Al final, que con Abraham, al igual quiero decir que con Abraham la casa de Isaac está turbada por el pecado y la infidelidad. Un humilde recordatorio para nosotros, sus hijos de la fe, en la permanente misericordia y el inconmovible amor de Dios. Esto es muy interesante. Noten que el hombre no puede perturbar el plan y el desarrollo del plan de Dios, a pesar del pecado, a pesar de la infidelidad. Muchas veces, incluso en el contexto del matrimonio, eso no
obviamente no dice que no es pecado y no dice que tiene que tener una justa disciplina de Dios, pero Dios mantiene su plan perfecto sin ningún tipo de variación. Recordemos que Dios no tiene un plan B. Claro. El caso de David, que era conforme al corazón de Dios, sin embargo pecó gravemente, no solo fue infiel, sino también mandó a asesinar, en otras palabras, ¿cierto?, al esposo de la mujer que había tomado, que no debía haber tomado. No obstante, el Señor igual a través de la familia de David trajo finalmente al Redentor. Eso es lo maravilloso. Hay una permanente misericordia de Dios e inconmovible amor de Dios. Y esto se ve también en la familia de Abraham y se ve también en la familia de Isaac. Tercero, Jacob. Ahora, la vida adulta y familiar de Jacob ocupa casi toda la segunda mitad del libro, detallando múltiples matrimonios y por lo tanto su gravemente atormentada vida familiar, como bien vemos en el relato histórico. Pero Moisés atrae nuestra atención nuevamente a uno solo de los hijos de este patriarca, como yo anticipé anteriormente, y ese es, por supuesto, José. José ocupa una buena parte, una parte muy importante del Génesis de los capítulos 38, 37 en adelante en realidad. Y esta es la emocionante y extravagante historia, ¿cierto?, de este hijo que soñó y grandes cosas y entonces se las contó a su hermano, ganándose la animadversión de sus hermanos, que eran envidiosos y que empezaron a crear una rabia muy grande en su corazón. Bien sabemos, lo vendieron a Egipto y estuvo en la cárcel porque fue acusado injustamente, y desde la cárcel el Señor impulsa a través de José la preservación de aquellos que eran de la familia de Jacob. Y aquí vemos también otra cosa que se añade. Siempre Dios preserva a su pueblo, preserva a la familia de Jacob, preserva a la familia de Abraham, preserva a la familia de Isaac y preserva después a Israel completo para que a través de él pudiese llegar la simiente prometida. Entonces José, el Señor lo eleva a través de circunstancias providenciales, es decir, su manifestación en medio de esas circunstancias, a lo más alto en la tierra de la gran nación que era Egipto. José usa su posición en parte, ¿cierto?, para que pudiese cumplirse en parte, como dije, la bendición de las naciones. Él rescata a las naciones, incluso su propia familia, de una hambruna devastadora que el mismo Señor, dice el Salmo 105, trajo sobre la tierra en ese momento. A medida que leemos el libro, vemos cuán extravagante e inesperado es el plan de Dios. Extravagante en el sentido de que no tiene relación con lo que nosotros pensaríamos que si tuviésemos que hacer un plan. Mujeres ancianas y estériles conciben hijos. Hermanos menores gobernarán a los mayores. ¿Cierto? Todo lo contrario. Hombres arrogantes serán humillados, como el caso de los hermanos de José. Esclavos serán gobernantes, el mismo caso de José. Y los desamparados recibirán un hogar finalmente. Es decir, no solo el Señor los saca, sino que los lleva por medio del desierto y finalmente los introduce en una tierra prometida. La historia de la promesa y el cumplimiento de Dios no es una historia humana normal. En todo es lo inesperado e imposible. ¿Qué es lo que quiere Dios mostrar a través de eso? Que es su plan y no es un invento creado en la imaginación de los hombres. No es una historia fantástica que quiera mostrar, ¿cierto?, cómo el hombre piensa que puede ser salvo. No tiene nada que ver, es totalmente contrario a lo que el hombre imaginaría en su mente al establecer un plan de salvación. Por eso sabemos que es el plan de salvación de Dios, porque Dios hace todo lo inesperado e imposible. Eso en una frase cuando le dice, ¿cómo puede ser posible esto?, dice Sara, ¿cierto? Y él dice, el Señor le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Los planes del hombre entonces son constantemente frustrados y la soberanía de Dios es suprema y se impone en todo este proceso. Eso es lo que nos enseña también como principio general. Yo dije hace unas programas atrás que todo el Antiguo Testamento muestra el fracaso rotundo del hombre y la victoria absoluta de Dios. Donde el hombre fracasa, Dios tiene victoria. Y eso es lo que muestra que el desarrollo del plan de Dios no puede ser frustrado
por hombre alguno, ni tampoco por las puertas del infierno, como dice el Señor Jesucristo respecto a su iglesia posteriormente, ¿cierto? No prevalecen contra ella, así es. Entonces esto es lo que tenemos hasta este momento. Ahora, es bueno hacer un repaso de Génesis 1 al 11 para ver el problema otra vez. Siempre vamos a tener que estar mirando hacia atrás para poder ver cómo es el desarrollo y por qué se desarrollan los acontecimientos de la manera en que lo relata la Biblia. Demos un repaso a estos versículos o a estos capítulos, pero solamente en forma muy, muy sucinta. Dios hizo todo lo que existe, incluyendo a Adán y Eva, les dio un lugar especial para vivir, les ordenó que fueran fructíferos y se multiplicaran en un pueblo global, es decir, un pueblo mundial, y les puso bajo su gobierno benevolente y perfecto. Noten lo que está ahí. Un lugar, un pueblo, un gobierno. ¿Verdad? Luego ellos pecaron. No obstante, aunque Dios condena a Adán y Eva, le da un castigo en realidad muy grande, también establece el primer atisbo de esperanza en una promesa de salvación. Que bien sabemos, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recuerda, esta enemistad en realidad son buenas noticias, porque significa que la simiente de la mujer se impondrá finalmente sobre la simiente de la serpiente. Este hijo prometido restaurará entonces al pueblo de Dios, al lugar de Dios y bajo el gobierno de Dios. Pueblo de Dios, lugar de Dios, gobierno de Dios. O sea, habrá una restauración. Así que en este sentido más restringido, en esta segunda parte de Génesis vemos que su plan comienza a desarrollarse. Dios y Abraham. Eso es lo primero que vemos. Y es otra cosa que vamos puntualizando a medida que vamos avanzando en el relato histórico, es que Dios se comunica con el hombre. Esa es una de las cosas que nosotros perdemos de vista muchas veces. Dios siempre se comunica con el hombre. Recuerden, Génesis capítulo 3, del versículo 8 en adelante, ¿qué es lo que ocurre? Dios buscando al hombre. Y finalmente le dice, ¿dónde estás tú? Y eso es lo que ocurre siempre en el proceso del desarrollo de la historia del hombre. Dios siempre se va a comunicar con el hombre. Y hay una diferencia notable en ese sentido que parece algo que pasamos por encima. Los dioses de las naciones paganas, que son producto de la imaginación, obviamente nunca se comunican con el hombre, porque no son realidades. No es un Dios real, vivo y verdadero. El Dios de las Escrituras, ese es un Dios que se revela al hombre por medio de su palabra y establece, y eso es lo que quiere hacer siempre, a restablecer su relación con el hombre. La iniciativa siempre de Dios. El hombre nunca busca a Dios, Dios siempre busca al hombre. Eso es lo que tenemos del principio. Está esta relación siempre, a diferencia de los dioses que crea el hombre, ¿cierto? Esta relación del creador con la criatura. Así es. Siempre la iniciativa es del creador. De Dios. Recuerden cuál fue el propósito que dijo el Señor que venía a la tierra. Vine a buscar, Dios buscando al hombre y salvar lo que se había perdido. Ahí está, otra vez, desde el principio, Dios busca al hombre. Aquí no fue Abraham el que buscó a Dios, fue Dios ese el que buscó a Abraham. Eso es lo que dicen los versículos. El versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios se comunica con Abraham. Ahora, estos versículos, en estas promesas hechas a Abraham, vemos los propósitos de Dios en su reino. Su pueblo, como dijimos anteriormente, ya lo vimos eso, en su lugar, en un lugar especial donde habite y bajo su gobierno. Cada uno de estos componentes los veremos en esa promesa maravillosa, en el desarrollo, en el fondo, el cumplimiento de esa promesa. Empecemos con el lugar de Dios, la tierra que Dios promete a Abraham. A la tierra que yo te mostraré. En el versículo 1 Dios promete a Abraham una tierra. Esta tierra es significativa, ya que, como recordaremos, Adán y Eva fueron expulsados de la perfecta tierra de Edén a causa de su pecado.
Aquí la tierra prometida, a Abraham, la tierra de Canaán, era una verdadera ubicación, tenía una verdadera ubicación histórica, pero también sirve como un cuadro de la mayor realidad que tiene que ver con todo el universo, en realidad, que es esa nueva creación al final de los tiempos. Dios está revirtiendo la caída y está restableciendo para sí un pueblo que viviría en un determinado lugar bajo su gobierno, como lo hicieron Adán y Eva al principio. No es el regreso completo al paraíso, pero es un presagio, un anticipo, en definitiva, de lo que iba a ser la restauración total y final al final de los tiempos. Entonces, ya Dios está prometiendo, al prometer una nación, está también de alguna manera implícito el hecho del restablecimiento completo posteriormente, cuando ya no exista el pecado, cuando el Señor ya haya enviado a las personas que se rebelaron contra Él y a los ángeles que se rebelaron contra Él al infierno, y Él cree nueva tierra y nuevos cielos, y entonces comienza a desarrollarse digamos, lo que conocemos como la eternidad. El hombre restaurado, redimido, ¿cierto?, por la obra del Señor Jesucristo allí. Entonces hay un anticipo, esto de la nación, aquí que promete. Abraham y sus descendientes inmediatos entendieron esto. Eso es lo que dice Hebreos 11, no es una especulación nuestra. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, y aquí está, esto es lo extraordinario, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay una canción, ¿cierto?, que se llama La Ciudad de Dios, ¿verdad? Y que de alguna manera muestra lo que significa, ¿cierto?, a través de lo que dice la misma Escritura. Pero es maravilloso porque aquí dice que Abraham tenía en su mente, en su corazón esto. ¿Quién lo interpreta esto? No el autor de Hebreos, sino el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo lo guía para que diga esto. Dice que habitó como extranjero, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Obviamente se está refiriendo a la restauración de todas las cosas al final de los tiempos. ¿Vamos notando esto? ¿Vamos haciendo la conexión que la misma Biblia hace? Cierto por cierto. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Exactamente. ¿Qué somos aquí? Extranjeros y peregrinos. Es como Israel cuando salió de Egipto. El desierto no era su hábitat. Eran extranjeros y peregrinos y anduvieron 40 años en el desierto de un lugar a otro hasta que el Señor los introdujo en la tierra prometida. Ahí están las tres cosas que se repiten siempre. Claro. Esclavitud, luego liberación, ¿cierto? Y esa liberación se produce para que andemos aquí en esta tierra como extranjeros y peregrinos, sabiendo que no somos del mundo, no pertenecemos a este sistema de cosas, pero luego viene lo que conocemos como la glorificación, que es la entrada a la Canaán celestial para nosotros. De tal forma que también está prefigurado a través de lo que Dios hizo con Abraham, lo que él ya tenía en mente al restaurar todas las cosas al final de los tiempos. ¿Verdad? La conexión es evidente. Esto explica la naturaleza de la tierra prometida. Es una ciudad celestial edificada por Dios, no por el hombre. Pero el peregrinaje de Abraham también nos alienta. La historia de Génesis registra que Abraham deambuló el resto de sus días, anduvo de un lugar a otro. De hecho, la única parcela de tierra que oficialmente poseyó en toda su vida fue la tumba donde enterró a su esposa. Y al igual que Abraham, si compartimos su fe, porque Pablo dice que los que creemos como Abraham, somos hijos de Abraham, en el sentido espiritual. Hemos sido llamados de nuestro hogar natural en este mundo al país celestial de Dios. Somos peregrinos que esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces nos aferramos a esta promesa por la fe, como lo hizo Abraham, y participamos entonces de estas mismas bendiciones.
¿No nos parece hermoso eso? Sí, participamos de estas mismas bendiciones. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Disfrutarlas. Por supuesto, y cumplir el propósito. Cumplir el propósito de disfrutar de estas bendiciones. Sí, absolutamente. Pero son por gracia, ¿se dan cuenta? Abraham fue escogido por gracia. Dios le prometió ser una gran nación de su descendencia por gracia. Cuando Dios le hizo la promesa, Abraham no podía tener hijos. Es decir, es una promesa que no podía cumplirla el hombre. Solamente Dios podía cumplirla. Y esto es lo que Dios hace con nosotros, exactamente. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Toma algo totalmente que no tiene cómo, porque era estéril, ¿cierto? No tenía cómo. Dios hace el milagro primero y desde ahí saca y promete hacer una gran nación. Así es. Tal como lo dice, todo es gracia, todo viene de Él. Todo viene de Él. No hay nada que aportamos nosotros en ello. Nada, y todo lo hace posible Él. Uh-huh. No solo promete, sino que Él mismo es el que lo cumple. Esa es una promesa, por eso hablábamos también de incondicionalidad y también de atemporalidad, porque Él lo hizo, esa promesa la hace desde el punto de vista de su plan antes de la fundación del mundo y la comienza a desarrollar en el tiempo y en el espacio. Lo segundo, ya vimos lo de la tierra, ¿cierto? Uh-huh. En segundo lugar, observamos en el versículo 2, que Dios hará de Abraham una gran nación al entender el desarrollo del reino de Dios. El primer énfasis que hicimos fue a la tierra que te mostraré, ¿cierto? Claro. El segundo énfasis que hacemos, haré de ti una nación grande. Al entender el desarrollo del reino de Dios, esta nación es el pueblo de Dios. De Abraham descenderá este linaje santo que se originó con la mujer y que eventualmente dará luz al Salvador. Esto queda claro en el siguiente versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esos versículos deben quedar grabados con tinta indeleble en nuestro corazón, porque son la base y el fundamento de todo lo demás. Aunque Abraham y sus descendientes forman una sola familia, una sola nación, aquí la bendición es para todas las familias, a través de la relación especial de Dios con los descendientes de Abraham. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en el Señor Jesucristo para recibir perdón, vida eterna y una relación con Dios, es hijo de Abraham en ese sentido. Es un descendiente espiritual de Abraham. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo va a ocurrir esto? Bueno, el capítulo 15 nos ayuda a este respecto. Vamos al capítulo 15. Versículo 2 y 3. ¿Los leo? Por favor, del 1 al 3 para que tengamos más contexto. Sí. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me harás, puesto que yo estoy sin hijos, y heredero de mi casa es Eliezer en Damasco? Dijo además Abraham: No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Hasta él. ¿Qué es lo que estaba diciendo Abraham aquí? Eso es muy interesante porque Abraham está diciendo: mira, Señor, no es que dude de ti, en otras palabras, claro, pero la verdad es que yo, a la única persona que tengo en casa, que es mi esclavo, un damaseno, ¿cierto?, de Damasco, Eliezer, mi mayordomo, es el único que podría ser mi heredero. O sea, a través de él se implica, podría yo tener prole. ¿Por qué? Porque los esclavos eran posesión de su amo. Entonces, legalmente, si un esclavo tenía un hijo, estando también perteneciendo a la casa de Abraham, entonces Abraham sería, en un sentido general e incluso legal en ese tiempo, el padre. El padre. Entonces, él está confiando en que en la única posibilidad es que este damaseno, que este esclavo en mi casa pueda concebir para que yo pueda ser padre o tener descendencia. Abraham tenía 75 años cuando se hicieron las promesas del capítulo 12. A lo largo de toda su vida
su esposa, Sara, había sido estéril. Ahora, él comienza a dudar si algún día llegará a tener un hijo o no, porque es una duda, obviamente, aquí. Mucho menos una nación entera de hijos. O sea, no solo tú me prometiste, no me prometiste solo que iba a tener un hijo, sino que iba a tener una descendencia, una nación completa. Y es como, ¿y cómo va a ser eso Exactamente. si no tengo cómo, no tengo por dónde, no hay en mí nada? No hay nada, claro. Entonces, ante esa duda, Dios reitera su promesa. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, no dudes, Abraham, así será tu descendencia. Y aquí viene la declaración más extraordinaria que normalmente entendemos al ver capítulo 4 del libro de Romanos, la conexión que hay en esta justificación por la fe, que fue una doctrina que se desarrolló posteriormente, pero que está ya implícita en las Escrituras, desde estos mismos versículos. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice Pablo después, que hay que creer nomás si nos es contado por justicia, es decir, nos es cargado a nuestra cuenta, como si nosotros hubiésemos en realidad tenido algo que ver en eso, cuando en realidad todo fue la justicia de Cristo sobre nosotros, y en ese glorioso intercambio que se produjo en la cruz, mis ropas de inmundicia las llevó Cristo sobre sí, y nos vistió a nosotros con ropa de justicia. ¿Cómo? ¿Por qué? Por medio solamente de la fe. De la fe. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, Abraham es contado como justo a los ojos de Dios por su fe. Estas son buenas noticias para Abraham. Después de haber visto cuán pecaminosa es la humanidad, Abraham es un pecador al igual que el resto de los hombres, pero es contado como justo por su fe en Dios. Esta, como dije, es la doctrina que Pablo desarrolla en Romanos 4, también en Gálatas 3. La Biblia es muy clara en que nunca nadie podrá, por su buen comportamiento, o por sus obras, o por asistir a la iglesia, o por bautizarse, o por cualquier otra cosa hecha en nuestra fuerza, ganar esa justicia necesaria. Solamente se puede recibir por la fe. Por la fe. Aquí está la relación del hombre con Dios. ¿Cómo se puede relacionar el hombre con Dios? Solamente por la fe, debido a la gracia de Dios, como dice Pablo en Efesios, que son ambos regalos de Dios. Entonces, lo que hemos visto, algo acerca de la promesa de Dios de un pueblo, y en el obstáculo que Dios ha puesto soberanamente en el camino, la infertilidad de Sara, hemos visto una característica importante de este pueblo. ¿Cuál es? La fe. ¿Quién pertenece a este pueblo? Recuerden que ese es el concepto que estamos desarrollando, el pueblo o la nación. Primero desarrollamos la tierra, ahora estamos desarrollando la nación o el pueblo. Entonces, la característica esencial, ¿cómo se pertenece a ese pueblo? Solamente por la fe. Noten cómo se van sembrando las semillas que posteriormente en el Nuevo Testamento van a germinar hasta constituir la doctrina esencial del cristianismo. En tercer lugar, Pastor, yo creo que el tercer lugar lo dejamos para el próximo capítulo. Ya, perfecto. Porque si no nos va a dar el desarrollo y cierto, ya estamos en el tiempo ya. Así que ya se nos pasó el tiempo. Se nos pasó el tiempo rapidísimo. Así que dejamos el tercer lugar, lo que viene, ¿cierto? Este gobierno de Dios para el próximo capítulo. Y así los hermanos también. La idea es que puedan ir leyendo, ¿cierto, Pastor? El desarrollo. Nosotros estamos en los capítulos y nombramos todo, pero es importante que vayan leyendo capítulo por capítulo y aprovechan ahí esta lectura para tener un mayor contexto de lo que estamos viendo nosotros. Y ahí hay una idea que se me ocurrió pensando en eso, que como usted acaba de decir, lo ideal es que lean todos los capítulos, pero vayan viendo cuál es el eje central de todo esto. Entonces sería ideal que cada uno de los auditores, los que están atentos al programa cada vez que se emite, puedan estar leyendo juntamente con nosotros y puedan estar remarcando esa línea roja que vamos desarrollando, para que después vean la coherencia y la consistencia de esta unidad de temática que tiene la Biblia, particularmente en torno al plan de salvación. Y vean que no es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros o quien escribió cierto
un material que estamos usando, sino que es lo que la Biblia dice. Sí. Voy a mostrar, pastor. No sé si se va a ver bien en cámara. No se ve. Creo que no. No se alcanza a ver. Se ve bien blanco, pero están... A ver, me voy a acercar, pastor. Vamos a hacer ¿cierto? Ahí se ve. Ahí se ve, exactamente. ¿Ves? Capítulo por capítulo. Y ahí está marcadito. Así que me adelanté y yo voy viendo las tareas. Así que esperamos ahí que los hermanos también se entusiasmen, ¿cierto? Y quieran ir juntos nosotros aprendiendo. Esa es la idea. Por eso el programa, aprendiendo juntos y en armonía. Aquí, en el Ministerio de Armonía, y también en esta armonía, hacerlo juntos, en una comunión, en un amor, en un mismo sentir. Tenemos un bautismo, un Dios, un mismo sentir. Gracias, pastor. Y nos vemos en un próximo capítulo ya, si Dios así lo permite. Y junto a ustedes, si no se ha suscrito, recuerda ahí en el canal de YouTube suscribirse, compártalo también. Está la playlist, ¿cierto? Para que otros puedan ir junto a nosotros también aprendiendo. Así que Dios les guarde, les fortalezca y nos vemos en un próximo capítulo. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.